Además estoy especialmente contenta porque somos de alguna manera una doble familia, ¿no? Familia por iberoamericanos y familia también por demócratas, es decir, unidos por lazos culturales e históricos y también éticos y políticos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y nada ejemplifica o encarna mejor esa unión que la Constitución de Cádiz de 1812, a la que yo siempre me remito, en la que nos definimos en aquella época como españoles de ambos hemisferios y juntos pusimos en pie la primera nación de ciudadanos, nuestra primera nación de ciudadanos, no de vasallos, no de súbditos, sino de ciudadanos libres frente al autoritarismo y frente a la involución y a los reaccionarios. Y yo creo que ese espíritu de esa unión es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? El presidente Guaidó hablaba del Foro de Sao Paulo, de la necesidad de nosotros, demócratas, constituir alianzas alternativas de demócratas, y creo que estas iniciativas son muy importantes para trabajar en esa dirección, forjando una nueva comunidad, ahora de demócratas de ambos hemisferios, unidos por nuestro compromiso con la libertad y nuestro coraje también en su defensa. Quiero decir que estos nuevos reaccionarios son de ambos tipos, ¿no? Los hay, como siempre, ¿no? De derechas y de izquierdas. España nos desgobiernan reaccionarios de izquierdas, en Venezuela, Cuba también, ¿no? Y en otros países de América Latina. Y esto presenta a veces una paradoja y hace especialmente difícil luchar contra estos movimientos, porque son fuerzas que se hacen llamar progresistas, que se, ¿no? Envuelven a la bandera de los ideales y del progresismo y las palabras progresistas, pero que en realidad son profundamente reaccionarios. Voy a hablar un momento de España para luego hablar un poco más de Venezuela, que creo que es lo que merece nuestra máxima atención en estos momentos. España tuvo un partido progresista, de izquierdas, que era el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero las fuerzas reaccionarias que están vinculadas hoy a las políticas identitarias, nacionalistas, al nacionalismo centrífugo en el caso español, han acabado por convertir ese partido socialista progresista de otras épocas en una fuerza reaccionaria y populista más, ¿no? A veces se olvida, pero el gobierno español está formado por el PSOE y por Podemos, ¿no? El Partido Socialista se ha podemizado, ha ido avanzando en las líneas ideológicas de Podemos y han formado una coalición. Y Podemos es un partido que nació y creció a la sombra de la fuerza más reaccionaria que ha dado América Latina en las últimas décadas, que es el chavismo. Es una fuerza que sigue defendiendo la peor dictadura de los últimos 60 años, que es el castrismo, y que promueve para España también una agenda populista de ruptura. Ruptura con la transición, que es el momento grande de reconciliación y de la democratización española, es decir, rupturas con los valores de la modernidad política que la transición encarnó y encarna, que son la libertad, la igualdad y también la fraternidad entre españoles en este caso, ¿no? Son los grandes valores republicanos, paradójicamente, pero que hoy encarna mejor que nadie la figura de Felipe VI y el orden constitucional español. Pues a veces a mí me impresiona la ingenuidad de algunas personas, en este caso en España, cuando creen que esa coalición de PSOE con Podemos se puede romper por las costuras de las contradicciones de Podemos, ¿no? Y yo creo que no entienden la verdadera naturaleza de estas fuerzas políticas que el presidente Guaidó ha descrito muy bien, que son fuerzas que vienen a perpetuarse en el poder. No es Podemos un partido estrictamente, sino una fuerza de ocupación del poder, ¿no? Y esas fuerzas de ocupación del poder están dispuestas a aguantar todas las contradicciones. Denunciaron la casta para llegar al poder y se convierten en la casta cuando llegan al poder. Son fuerzas, cuando están en la oposición, que abanderan la regeneración y se convierten en la principal fuerza de degeneración de las instituciones una vez que llegan. Son lo que yo llamo el burro de Troya de la democracia. Entran por dentro, destruyen todo y además lo hacen desde el fomento de la ignorancia, la incultura y la ruptura de los grandes valores políticos de la modernidad. Por tanto, son fuerzas, insisto, que están dispuestas a aguantar todas las contradicciones. En el caso de Podemos, 20 rescates económicos, los más severos recortes sociales o incluso pactos del PSOE con fuerzas más centradas, como podría ser Ciudadanos. Esto lo digo para que aprendamos las lecciones que nos ofrecen otros países, que aprendamos en España lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela. La involución socialista del Partido Progresista a fuerza reaccionaria es, sin lugar a dudas, el principal problema
español, el principal problema que tiene España en estos momentos. Y la reconstrucción de un espacio de la razón, ni siquiera un espacio de derechas, insisto, un espacio de la razón democrática a partir de la unión de demócratas, liberales, conservadores, socialdemócratas ilustrados, contra el populismo y contra el nacionalismo, es el gran y el principal desafío español para evitar que nuestro país pueda entrar en un periodo de decadencia y de involución que queremos evitar a toda costa, ¿no? Para eso es necesario hablar claro y encarar con gran batalla, con gran coraje, valentía y claridad la batalla ideológica, la batalla de las ideas, que en el fondo es la gran batalla cultural, ¿no? En América Latina esa batalla cultural por la democracia y la libertad contra el populismo la llevan librando algunas personas y fuerzas políticas desde hace tiempo. Es una batalla, como bien saben todos ellos, muy dura, en solitario y contra la corriente, con un altísimo coste personal. Pero el ejemplo de esas personas nos tiene que inspirar y marcar el camino. Y aquí quiero destacar, porque me acompañan, pero especialmente la labor de Rosa María Pallá y de su padre, que era un héroe de la democracia y una fuente de inspiración para todos nosotros. Y quiero destacar de manera realmente muy especial la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yo quiero renovar hoy con él mi compromiso y con más convicción y más fuerza, si cabe, mi apoyo político, parlamentario y personal a su figura, a lo que él defiende y a su causa. Y voy a contar una pequeña anécdota que retrata a quién es Juan Guaidó, ¿no? y qué es lo que él representa. Hace 1 año y medio aproximadamente, antes de volver a la política, cuando yo era todavía una muy feliz periodista, me enviaron a Caracas, mi periódico, a Venezuela, para seguir las movilizaciones y ese momento de gran movilización y esperanza que supuso la designación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y yo estuve en la presentación en la Universidad del Plan País, que el presidente Guaidó fue a presentar con todo detalle. Y en un momento del acto, yo estaba sentada en la primera fila, en un lateral, vi cómo de pronto su mujer Fabiana recibió una llamada telefónica y palideció, ¿no? Se le transmutó la cara y en un momento vi que había revuelo, que había problemas. Y vi como alguien le cogía un papelito, una nota, le escribía y se la enviaba, se la daba al presidente Guaidó, que estaba empezando su intervención sobre el Plan País. Y cómo el presidente Guaidó, sin interrumpir su intervención, fue desarrollando la gran agenda de reconstrucción de Venezuela, paso a paso, todo lo que hay que hacer en el sector agrícola, en el sector petrolífero, en el sector turístico, el gran proyecto de reconstrucción para Venezuela. Y al acabar su intervención, que fue larga y prolija, explicó a todos los que estábamos ahí que los sicarios de Maduro en esos momentos estaban llegando a su casa, donde estaba su hija de 2 años con su suegra. Y nos hizo un emplazamiento si podíamos acompañarle a intentar evitar que esa llegada de los sicarios de Maduro pudiera acabar en un trágico desenlace. Y así partimos todos, yo también en una delegación, con los coches a gran velocidad por la ciudad, con el corazón palpitando, escribiendo una crónica de periódico desde ahí. Y debo decir que esos momentos de altísima tensión, no solamente política o como periodista, sino personal, ¿no? Realmente de sentir el miedo, el pavor, la fuerza abrumadora de una dictadura cruel y criminal sobre un individuo, sobre una persona, en este caso sobre una familia, sobre el terror de lo que le puede pasar a una niña de 2 años. Afortunadamente, cuando llegamos ahí, los vecinos se habían encargado de echar a los sicarios, expulsarles de ahí, y asistí al reencuentro de Juan con su hija, a la emoción, a la tensión, y redoblé mi absoluta admiración por su persona y por la causa que él defiende, por la fuerza y por la templanza de un pueblo que no se rinde, que lo único que reclama es su derecho a vivir en democracia y en libertad.